Estamos en un nuevo episodio de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120 y hoy me acompaña Germán Arce, quien es abogado, docente también, porque se vienen unas jornadas muy importantes aquí en la Facultad de Derecho acerca del discurso y de los delitos de odio contra las personas LGBTI. Pero vamos a hablar de muchos temas vinculados y de todo lo que viene trabajando Germán por esto y por muchas cuestiones. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, un placer, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a arrancar, Germán, hablando un poquito de vos, así te conocemos un poco y te conoce un poco la audiencia, y nos contás cómo viene tu formación, además de que estás trabajando y estudiando muchísimo aún. Bueno, yo soy abogado, egresado de acá de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Filosofía del Derecho, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Luego tuve la oportunidad de estudiar en España, a donde hice un máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables, a donde pude justamente especializar mis temas de investigación teniendo como objeto los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Y actualmente estoy cursando mi doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Bien. En este marco, obviamente, tu objeto de estudio son todos los derechos y justamente la jornada que se viene se basa en esto. Contanos un poco cómo es que armaron esta jornada y esta cátedra también, que es pionera en la temática a nivel país. Muy bien. La cátedra, este es el segundo año del curso, la lanzamos el año pasado, surgió de un proyecto colectivo también, por supuesto, como todo lo que es activismo en activismo académico. La idea es que, ya que nuestra facultad era tierra fértil para poder incorporar este tipo de contenidos, porque hace más de 10 años que se viene aplicando la estrategia de la transversalidad de género, ¿no? Sí. Hace más de 10 años, cuando nuestra facultad sacó una resolución para poder emitir títulos a las abogadas, y no como abogado a las mujeres, ¿no? Empezó toda una tarea progresiva de incorporación de políticas de cuestiones administrativas y de contenidos, obviamente, curriculares al respecto. En un primer momento se abrió la cátedra libre de género y diversidad con la gestión anterior, con la exdecana Adela Seguí. Cátedra que incorporó no solamente contenidos de género referido a las mujeres, sino también a las diversidades sexuales, ¿no? Sí. En ese momento el profesor Guy Moykens, Augusto Moykens, que es uno de los pioneros en realidad en nuestra facultad en relación al activismo LGTBI, a la inclusión de contenidos, estuvo a cargo de los temas relacionados a la diversidad sexual. Bueno, posteriormente se fueron sucediendo talleres de estudios profundizados, incluso algunos cursos de posgrado al respecto. Fueron incluyéndose contenidos en diferentes asignaturas de derecho público, ¿no? Como derecho constitucional, derechos humanos y algunas otras, ya a requerimiento de la CONEAU, porque para la acreditación de las carreras universitarias y sobre todo las que emiten matrículas profesionales, como es el caso de abogacía, existe requisitos, estándares básicos en cuanto a contenidos para que sean autorizadas por la comisión, por la Secretaría de Políticas Universitarias que pertenece al Ministerio de Educación, ¿no? Y ya desde el año 2017 hay una resolución de la Secretaría de Políticas Administrativas que requiere la incorporación de contenidos de género. Entonces, en los últimos 10 años podemos hablar de una implementación progresiva de la perspectiva de género en general y de los contenidos de diversidad sexual en particular a lo largo no solamente de la carrera en una cuestión de contenidos y curricularmente, sino también en la formación docente, como así también en las políticas universitarias que se aplican al interior de la facultad, ¿no? Claro, sí. Como docente, ¿cuáles son los puntos en los que quizás haces hincapié para poder ir transmitiendo a tus alumnos todo esto? Porque viste que muchas veces es como que a veces nos encontramos en algunas situaciones con lugares, sobre todo en la docencia, en lo que quizás no hay una forma o un cómo tratar ciertas cuestiones de identidad, género y etcétera y demás, digamos. Sí, bueno, tengo dos respuestas quizás un poco para eso. Sí. Mi experiencia personal como miembro de la comunidad universitaria desde hace más de 20 años cuando empecé a estudiar la carrera, ¿no?
Y por otro lado, las herramientas que tenemos ahora a nivel jurídico, no solamente Sí. las normas y las leyes, Ujú. las normas en general la formación en cuestión de prácticas, Ujú. sino también el trabajo de activismo, el trabajo Sí. de educación y de formación cívica al Ujú. interior de la facultad y Mm. sobre todo en los espacios áulicos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando yo recién ingresaba a la facultad, hacía política universitaria, hacía política estudiantil, Sí. estaba en una agrupación y todavía ni siquiera estaba la ley de matrimonio igualitario. Claro. Las vivencias de las diversidades de las personas LGTBI al interior de la facultad, ya sea en el ámbito estudiantil o incluso profesoral, Ujú. era muy diferente a lo que es ahora. Claro. Sobre todo el profesorado tenía dificultades para poder vivenciar abiertamente su sexualidad Claro. a riesgo de ser juzgados incluso en su calidad profesional, ¿no? Claro. Sí, porque Eran otros tiempos. era lo que se estilaba en ese momento, sí. Totalmente, y yo como también en el estamento estudiantil en Ujú. ese momento, como persona pública, por decirlo de alguna manera, Sí. porque era candidato a los diferentes cargos electivos en el estamento estudiantil, Ujú. también obviamente era cuestionado incluso por los compañeros de las propias agrupaciones Claro. porque mi orientación sexual siempre fue pública y Claro. porque es una cuestión política para mí también, incluso formaba parte del activismo en ese momento, Claro. o sea, hace por lo menos Sí. 15 años atrás. Ujú. Eran otras experiencias, como digo, no teníamos ni un plexo normativo como tenemos ahora Claro. que protege nuestros derechos y Ujú. mucho menos había transversalidad en la formación. Claro. Hoy, a pesar de las deficiencias, tenemos una ley de educación sexual integral, a Ujú. pesar de las deficiencias en la aplicación, me Sí, refiero, sí, sí, sí. y aparte vamos incluyendo contenidos de este tipo, no solamente en las carreras jurídicas, sino en otras que tienen contacto directo con la problemática, como las carreras sanitarias, las carreras de educación y demás, ¿no? Sí. Entonces, nada, hoy ocupamos los espacios áulicos desde otro lugar. Claro, El año totalmente. pasado, cuando lanzábamos la asignatura, comentábamos con los estudiantes, o sea, yo no estoy solo en la cátedra, por supuesto, somos Claro. un grupo de trabajo, entre los que está Martín González, Ujú. que es abogado de Andes, que trabaja en la Secretaría de la Mujer de la provincia actualmente. Sí. Está Santiago Barrio Nuevo, Ujú. que es profesor en pedagogía, pero se especializa en capacitación de ESI. Ujú. Y tenemos ayudantes auxiliares graduados, como Lucas Ujú. Teseira, también formado en género desde siempre. Y las ayudantes estudiantiles, todas personas con identidades LGTBI, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lugar, nosotros el año pasado tuvimos la dicha o el orgullo de decir, ahora ocupamos espacios áulicos. Claro. Ahora desde la legitimidad institucional, Ujú. desde la legitimidad académica, y desde la excelencia académica, porque somos todas personas formadas, Claro. que estudiamos y que construimos conocimiento jurídico alrededor de los derechos de las personas LGTBI con la rigurosidad de la producción del conocimiento académico, Claro, ¿no? tal cual. Entonces estamos legitimados académicamente, estamos legitimados institucionalmente, porque tenemos una institución tan prestigiosa y Sí. centenaria como lo es la Facultad de Derecho, que dentro de su plan de implementación de la transversalidad de género nos ha hecho espacio Sí. curricular para poder incluir nuestra asignatura, ¿no? Claro. Entonces, desde esos lugares resulta un poco más fácil poder compartir Claro. o construir conocimiento horizontalmente con los y las estudiantes, con el Sí. estudiantado de nuestra facultad. Eso por un lado, ya son las, herramientas personales, profesionales, pero institucionales, Claro. que nos habilitan, nos legitiman, ¿no? Ujú. Para poder enseñar estas Sí. cuestiones. Pero por otro lado, y por suerte en la experiencia también acá en nuestra provincia y en nuestra facultad, hay una buena recepción, hay una apertura, la verdad que muy interesada por parte de los y las estudiantes. De hecho, del año pasado ahora hemos aumentado la cantidad de inscriptos y hemos empezado con un buen número, que son 50 personas, Claro. Muy que bien. pueden elegir Sí. esta asignatura para formarse. Ujú. Y bueno, nada, esto está creciendo en cuanto Sí. a la recepción de los estudiantes, pero también del cuerpo profesoral. Vos Ujú. imaginate que estas jornadas de las que vamos a hablar Sí, en u- minutos sí en vamos a estar minutos, hablando.
va a estar formada por un panel interdisciplinar de profesores de otras asignaturas de nuestra facultad. Le llamamos jornadas intercátedras optativas, porque no solamente vamos a estar los profesores de protección jurídica de las personas LGTBI, sino también profesoras de feminismos jurídicos, profesoras de una asignatura que se llama Derecho, Exclusión y Vulnerabilidad, de Sociología Jurídica, es decir, profesores de asignaturas afines, pero que sin embargo entienden y apoyan la necesidad y la urgencia de la incorporación de estos temas en la formación de los futuros operadores y operadoras jurídicas, porque al fin y al cabo el hecho de que tengamos un plexo de normas, que tengamos un conjunto de leyes que amparen nuestros derechos queda en palabra vacía si no son encarnados en las prácticas jurídicas, ¿no? Ya sea en la función jurisdiccional de los jueces, ¿no? Cuando tienen que tratar casos que son azotados directamente por este flagelo social, o abogados en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En el ejercicio de la profesión, auxiliares de la justicia y incluso administradores de los estados nacionales o provinciales a quienes les compete el diseño y la implementación de políticas públicas en nuestro favor. Entonces la formación jurídica es elemental. Sí, es fundamental. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Quizás saliendo un poco de todo este ámbito académico, me gustaría, para que la gente que hoy está común viendo esta entrevista, sepa qué es el activismo en sí y en qué consiste esta actividad. Quizás nos vamos bien a lo básico, pero a veces es necesario volver a explicar todas las cuestiones. Sí. Bueno, el activismo es una actividad política, ¿no? Y cuando hablamos de política, estamos hablando en este caso particular, por ejemplo, del movimiento LGTBI, de movimientos sociales. Estamos hablando, tratemos de exceder, de dejar al margen, o por lo pronto momentáneamente, para entender el concepto de la política partidaria, ¿no? Exacto, sí, que es importante. La política partidaria vigente en determinado contexto histórico, como la que tenemos ahora, por ejemplo, en nuestro país, la podríamos dejar. A veces los partidos políticos se hacen o no eco de nuestros reclamos y de nuestras reivindicaciones de justicia, pero el activismo en general está vinculado con la asociación de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, habitualmente, llámese mujeres, personas con discapacidades, personas que pertenecen a pueblos originarios, personas adultas mayores, personas LGTBI, como es nuestro caso, ¿no? Cuando estamos hablando de personas que se asocian y conforman un movimiento para reclamar igualdad. ¿No? Pero no la igualdad formal que establece nuestra Constitución en el artículo 16, porque ya sabemos que eso es declamativo, sino una igualdad material que repercute en la vida social. Habitualmente lo que define a las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad es que no estamos en igualdad de condiciones al resto de la sociedad o de la población o de la ciudadanía para acceder al disfrute de los bienes y derechos fundamentales. No tenemos el mismo punto de partida, porque por alguna razón u otra, por algún prejuicio social o jurídico o político u otro, estamos un poco más atrás en la línea. Por ejemplo, imagínate las personas trans, ¿no? Estamos hablando, hablemos específicamente de las mujeres trans, si querés. Estamos hablando de personas que tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años. Estamos hablando de personas que por el solo hecho de personas deberían ser titulares efectivas de derechos humanos y gozarlos en igualdad de condiciones, pero que sin embargo, desde el momento en el que asumen su identidad y la vivencian externamente, son excluidas primero del seno familiar, luego del seno educativo, por supuesto del ámbito laboral. Por eso existen las acciones positivas y leyes como la que tenemos nosotros para la promoción al acceso al mercado formal de empleo de las personas trans, conocida como cupo laboral, ¿no? E incluso del ámbito de la salud. Digo, vos imaginate que... Condenado a una vida de marginalidad. Absolutamente. Antes de que exista la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, que tampoco son implementadas por completo, totalmente. Nos falta bastante en cuanto a reglamentación e implementación efectiva, pero sin embargo es un punto de partida, ¿no? Vos imaginate que antes de eso
las personas trans o las mujeres trans justamente llegan a esta situación de extrema vulnerabilidad porque laboralmente el único reducto que han encontrado durante mucho tiempo y en su mayoría ha sido el trabajo sexual, por ejemplo. Sí. Y eso y eso conlleva la exposición a la violencia transfóbica, a enfermedades de transmisión sexual e incluso en su momento a enfermedades físicas por someterse a cirugías para la reasignación, ¿no? Cirugías caseras sin ningún tipo de garantía de salud. Bueno, ahora tenemos, a partir de la ley de identidad de género, el grado de mortalidad por la exposición a cirugías o a intervenciones quirúrgicas caseras ha disminuido. Claro. Hoy podemos hablar de un poquito más de inclusión dentro del ámbito laboral, porque ya sabemos que el 0,1% en el ámbito estatal no alcanza, y menos cuando suceden coyunturas como las de ahora, donde barren y arrasan con todas las políticas y dejan fuera del Estado a una de las personas que han entrado por el cupo laboral, ¿no? Claro. Pero también falta impulso en el ámbito privado, claro, ¿no? Para alcanzar la inclusión, falta impulso en el ámbito educativo, falta contención para que en las escuelas públicas, en las universidades, exista formación al cuerpo docente, existan políticas institucionales que faciliten la contención de las personas trans. Digo, de a poco vamos alcanzando una inclusión, pero lo que yo quería graficar con toda esta situación es mostrarte cómo existen personas o grupos de personas que no tienen las mismas posibilidades que el resto de la ciudadanía, y desde este punto de vista el activismo. Entonces, ¿qué hacemos? Conformamos movimientos, movimiento social, un movimiento social que a veces tiene varias representaciones, pero que sin embargo implica poder visibilizar esta situación de exclusión, de discriminación, de desigualdad, y no solamente visibilizarla, sino también trabajar para que esto cambie. Promover, exactamente, promover la igualdad real y efectiva, le llamamos nosotros, ¿no? Sí. Entrar dentro de las instituciones, como viene pasando progresivamente en nuestro país, con todas las políticas de género, con la creación de un ministerio, o con las diferentes secretarías y áreas que existen en el Estado, o incluso como hacemos nosotros, a lo que podemos llamarle activismo académico, en el sentido de que estamos contextualizados en una institución universitaria y tan prestigiosa como lo es la Universidad Nacional de Tucumán. Claro. Estamos dentro del sistema universitario argentino, cumpliendo los requisitos, por supuesto, que implican la rigurosidad de la producción del conocimiento. Claro. Y pudiendo argumentar nuestros y con lo importante que es estar dentro del sistema, justamente. Exactamente, exactamente. Desde una posición más radical del activismo le llamamos ser el caballo de Troya. Claro. Pero sin embargo, desde una visión más estratégica política, porque la perspectiva o la transversalidad de género, además de ser para algunos, como lo que nos ocupamos de la investigación, una categoría para la investigación, una herramienta para poder investigar y producir conocimiento, no deja de ser también, por otro lado, una estrategia política de transformación de las instituciones, ¿no? Entonces, dentro del mundo jurídico, por ejemplo, existe el activismo judicial, existe la abogacía social, que implica activismo por parte de los que ejercen la abogacía, pero también existe el activismo académico, que es lo que hacemos nosotros. Sí. Perfecto. ¿Viste cambios quizás en la evolución de estos años y también con tu experiencia en el exterior, el hecho que tengas la posibilidad de ir, venir afuera del país? ¿Ves la evolución en esta búsqueda de igualdad de derechos? Sí, la veo, claramente la veo. Esto es una historia larga. Sí. Ahora estamos viendo quizás, o por lo menos en los 10 años anteriores, ahora estamos viendo un retroceso, eso también es real, ¿no? Sí. Que no solamente acá en Argentina, sino también en el mundo occidental, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Sí. Estamos en un momento de alerta porque la coyuntura política nos está demostrando que sí puede haber un freno o un retroceso a toda una conquista que la podemos ver como más acelerada en los 10 años anteriores, en la década pasada.
hay que destacar, es importante contar, porque pareciera ser que después de la ley de matrimonio igualitario han nacido nuestros derechos existen solo ahora, pero nuestro país tiene una historia riquísima de activismo LGTBI. El surgimiento de nuestro movimiento en Argentina data de la década de los 60, de finales de los 60, con la fundación, con la conformación de una primera asociación que se llamaba Nuestro Mundo, pero también con la fundación del Frente para la Liberación Homosexual, que durante los fines de los 60, principios de los 70, hasta el arribo de la dictadura, hizo su primer trabajo de visibilización, ¿no? Después de la dictadura militar, a donde las personas activistas LGTBI han tenido que exiliarse, como muchos otros, han seguido su trabajo de activismo con intercambios epistolares o como sea desde el exterior, pero luego con el retorno de la democracia volvió a nuestro país un gran referente, que es Carlos Jáuregui, que durante los 80 y los 90 también ha logrado una visibilización muy importante. Las primeras conquistas jurídicas que tuvieron que ver con, por ejemplo, la incorporación de la orientación sexual como causa prohibida de discriminación en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y así durante los 90 y los 2000, ni que hablar, ¿no? Sí. Loana Berkins, Diana Zacayán y todo el activismo que ha estado detrás de la conquista de la ley de matrimonio igualitario, de la identidad de género. Digo, estamos hablando de 40 años de historia, estamos hablando del retorno de la democracia y de una profundización del activismo LGTBI y de la conquista de derechos, ¿no? Nosotros y nosotras, los que estamos ahora en este momento encarnando o poniendo el cuerpo a una parte de esta lucha, tenemos una gran base que nos han dejado durante 40 años, digamos. A mí particularmente siento que me ha tocado vivir ver, experimentar o ser contemporáneo de un proceso que ha tenido que ha sido acelerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como yo te decía, vos imagínate que cuando yo era estudiante de Derecho, cuando yo estudiaba la carrera y aún ya graduado, ni siquiera teníamos ley de matrimonio igualitario. Claro. A mí incluso he sufrido situaciones de acoso LGTBI fóbico, por decirlo de alguna manera, o hechos de violencia por vivir abiertamente mi sexualidad o por ser activista por los derechos LGTBI, incluso al interior de los pasillos de la facultad, pero porque es la LGTBI fobia, la homofobia en este caso, es un prejuicio social demasiado arraigado en nuestra sociedad y que seguimos luchando ahora, de hecho por eso las jornadas de la semana que viene, pero te digo, a mí me ha tocado en el mundo jurídico o en mi experiencia vivir ese momento, pero también, ya graduado, empezar a visibilizar las conquistas jurídicas como la ley de matrimonio igualitario en adelante, empezar a investigar sobre estos temas, empezar a sistematizar conocimientos e incluso ahora, habiendo vivido eso hace 15 años atrás, ahora estoy a cargo, formo parte de un equipo que está al frente de una asignatura que se llama Protección Jurídica de las Personas LGTBI. Antes no teníamos ni leyes, ahora tenemos más de 10 normas nacionales y otro tantos en la provincia, incluso a nivel institucional en la universidad, que son nuestro objeto de estudio. Hoy en día podemos denunciar los rasgos cis heterosexuales que tiene la práctica profesional en el ejercicio de la judicatura, en el ejercicio de la abogacía. Podemos reflexionar sobre ellas, podemos establecer estrategias para la implementación de la perspectiva de género. Hoy en día tenemos un conjunto de conocimientos que son nuestro objeto de estudio, de enseñanza-aprendizaje, y están incluidos dentro del plan de estudios. Estamos adentro de la institución. Se nota. Pudiste ver la materialización de la lucha. Este es un ejemplo de la materialización de la lucha. Y como digo, siempre comentamos con Augusto Moikens, a quien no puedo dejar de mencionar nunca, porque él ha sido uno de los promotores de la inclusión de la lucha al interior de nuestra facultad. Cómo es que han cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, y de repente nos tocan coyunturas como estas, vemos cómo barren
y desarticulan todas las políticas de género que durante una década nos ha costado implementar, pero sin embargo ya sabemos que hay espacios que tenemos ganados, ya sabemos que hay que estamos legitimados académica e institucionalmente para poder sostenerlos desde algún otro lugar. Claro. Como el activismo es político, estamos incluidos en el ágora política. Claro. También tenemos que pensar seriamente nuestra representación política. Ahí es donde ahí es donde nos vamos acercando más a la cuestión de la política partidaria. Exactamente, ¿no? que quizás desde ese lado es donde muchas veces vienen los cuestionamientos del hecho de la política partidaria y cómo en los últimos años quizás se han visto otras cuestiones que afectaron directamente a todas estas luchas, tanto de las mujeres, los diferentes colectivos y demás. Sí. De las tan mentadas ideologías de género, como dicen, claro. ¿no? Sí. Como si las cuestiones heteropatriarcales no fueran también una ideología, en todo caso, que puja por seguir sosteniendo el poder, ¿no? Pero bueno. Claro, sí. ¿Cómo definirías justamente entonces estas ideologías de género, como lo dicen? Definirlo. Más que definirlo en este momento, pienso que forman parte de algo que es un poco más amplio, ¿no? Uh-huh. Que está, nosotros le llamamos interseccionalidad, ¿no? Sí. Yo creo que las personas estas que nos acusan de adoctrinamiento o de encarnar una ideología de género, están utilizando como un argumento bastante pobre, en el sentido de que nosotros deconstruimos desde el punto de vista de la filosofía, de la sociología o del derecho, este tipo de posturas. Vos imaginate que uno de los ejes teóricos que tenemos nosotros para investigar son las teorías de género, más precisamente la teoría queer o la teoría transfeminista en Latinoamérica. Pensamos en Judith Butler y todas estas personas, ¿no? Sí. Que entienden que el género y las identidades sexuales incluso son constructos sociohistóricos que no tienen nada que ver con la naturaleza o con algo que nos preexiste y con lo que traemos desde el nacimiento. Claro, sí. Eventualmente la realidad biológica vinculada a la genitalidad es una de las herramientas que ayudan a clasificar, ¿no? Pero también se propone a la heteronormatividad como una construcción sociohistórica, ¿no? Claro. Que está ontologizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se naturaliza tanto la heterosexualidad que parece algo natural, algo dado y algo que no es construido, que nos viene desde afuera. Claro. Entonces, dentro de la distribución de las relaciones de poder, obviamente son la mayoría. Claro. Entonces, Judith Butler entiende justamente a la cis heteronormatividad también como un régimen político. Claro, el que lo llama el de la heterosexualidad obligatoria. Claro. ¿No? Sí. Entonces vos imaginate que a lo largo de los siglos, que incluso muchos autores y pensadores lo han pensado, pueden hasta identificar o proponer orígenes históricos de toda esta matriz heterosexual o de todo este régimen, ¿no? Y Judith Butler dice, es un régimen político a punto tal, naturalizado, a punto tal de que invisibiliza la violencia. Entonces todas aquellas personas que no entran dentro del esquema o del binomio del sistema sexo-género masculino-femenino y heterosexual son marginadas, excluidas, hasta la peor de las manifestaciones de esa exclusión, que es la muerte, ¿no? Es que recién hablamos de las personas trans. Vos imaginate, por el solo hecho de no tener una identidad de género o una orientación sexual normativa, entonces son desconocidas por la familia, entonces son excluidas del sistema educativo, entonces la salud ni siquiera tiene... Y justamente en ese ejemplo quizás se ve claramente lo que decías, de que también es una construcción el hecho, la heterosexualidad y la heteronormatividad, porque justamente si esas familias rechazan a esa persona trans, es justamente por eso, porque están construidos de esa manera. Y incluso hay algunos contraargumentos de discursos más radicales, ¿no? Que dicen, bueno, pero si entonces la heterosexualidad
el régimen de la heterosexualidad obligatoria que ustedes tanto denuncian y contra el que luchan, entonces ustedes están tratando de imponer el propio, y de acá viene la parte del adoctrinamiento y de no te metas con mis hijos y de todo ese tipo de cosas que ya conocemos en estos como últimos que de tiempos. ir de un radicalismo hacia el otro. Claro, y la verdad es que esos argumentos dan cuenta de una falta de información y de formación y de concientización de la desigualdad importantes, porque al fin y al cabo nosotros no estamos buscando eso. Claro. Lo único que estamos buscando es la igualdad. Claro. La igualdad real y efectiva, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito jurídico, tenemos herramientas elementales. Sí. La Constitución Nacional. Somos todos iguales ante la ley, pero esa igualdad no solamente tiene que ser formal, sino tiene que ser material. Claro. Tenemos derecho a acceder a los bienes y derechos fundamentales para satisfacer nuestras necesidades básicas y más, del mismo modo que cualquier otra persona. Claro. ¿Qué es lo que legitima que se nos trate diferente? ¿Qué es lo que legitima que se nos mate? Claro. Porque al fin y al cabo esta exclusión, la punta del iceberg, son las violencias sobre nuestros cuerpos, que empiezan incluso hasta con el lenguaje. Sí. Yo siempre le comento a nuestros estudiantes, siempre uso el ejemplo tan básico como, por ejemplo, en algo tan culturalmente arraigado que es el deporte o el fútbol, como la primera herramienta para denostar a la tribuna contraria es utilizar nuestro nombre como sinónimo de cobardía, ¿no? Puto, maricón, etcétera. A lo largo de este tiempo nosotros nos hemos apropiado de esos insultos y lo hemos convertido en una bandera de nuestra identidad, pero digo, desde esas violencias que que están insertas en el lenguaje, y no solamente en el lenguaje coloquial, sino también en el lenguaje universitario, y por eso también estamos acá para denunciarlo, o en los que forman parte de una expresión cultural también un poco más general, por decirlo, ¿no? Sí. No solamente, esa es la punta del iceberg, pero todo esto termina con nuestra muerte. Todo esto termina con con las agresiones sobre nuestros cuerpos, con la violencia física. Tenemos contabilizados los travesticidios y los transfemicidios, o los delitos de odio, como las lesiones en contra de las personas por su propia identidad, ¿no? Esta semana se cumplieron 3 meses del triple lesbicidio de Barracas. 3 mujeres lesbianas que han sido asesinadas por odio a su orientación sexual. Un homicidio agravado por odio a la orientación sexual de 3 mujeres lesbianas que han sido asesinadas de una manera violentísima, y en donde todavía se está discutiendo en sede judicial si en la carátula se va a contener el agravante del odio a la orientación sexual. Claro. En donde todavía se cuestiona porque hay toda una instrucción, una investigación preparatoria, un conjunto de profesionales y de procedimientos que no están adecuados desde la perspectiva de diversidad sexual para poder abordar estos casos. Y por eso la urgencia de la formación. Claro. Entonces, volviendo a lo otro, imagínate, nos acusan de ideología de género, de adoctrinamiento, cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo es denunciar y visibilizar cómo, en todo caso, la ideología de género de la otra vereda, la de la cis heterosexualidad obligatoria, nos violenta, nos mata, nos excluye, nos discrimina, y nosotros lo que estamos haciendo, respetando absolutamente esas identidades de género que forman parte de la diversidad que tanto aumentamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es buscar igualdad. Igualdad real y efectiva, no solamente de derechos, sino también en la vida cotidiana. Claro, en la práctica. ¿Viste? Esto se trata de formación. Exactamente. Y eso nos da bien para que justamente empecemos a desglosar uno de los tratamientos que va a haber en las jornadas académicas, que son el discurso de odio, justamente. ¿Qué sería exactamente una definición de discurso de odio para que la gente comience a entender y quizás identificarlo? Bueno, el discurso de odio es una de las consecuencias de un prejuicio social que le llamamos ahora, más modernamente, LGTBI-fobia, para poder incluir a todas las identidades. Antes o más popularmente se conoce como homofobia, ¿no? Sí. Bueno, la LGTBI-fobia es un prejuicio social que está completamente arraigado
estructuralmente en la sociedad, y además que está reforzado por la educación e incluso por el derecho. Por eso es un tema que a nosotros nos compete, ¿no? Claro. Vos imaginate, por ejemplo, que históricamente el derecho alguna vez propuso que nosotros somos criminales. Entonces las personas del mismo sexo eran o encarceladas, o incluso existen países en la actualidad, estados Sí. en el mundo que siguen penalizando e incluso condenando a pena de muerte a las personas LGTBI por la vivencia de sus identidades de género Claro. u orientaciones sexuales, ¿no? Un derecho que tiene mucho que ver en los discursos de odio, ¿no? En la Sí. creación de las representaciones sociales respecto de nosotros, estereotipándonos, ya sea como criminales en algún tiempo de la historia de nuestro país, por ejemplo, Sí. si hablamos más cercanamente, o patologizándonos. Claro. Vos Sí, imaginate. que era otra de las... Exactamente. Sí. Acá en Argentina, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud en fines de los 90 sacó a la homosexualidad, y en el año 2018 a la transexualidad como del catálogo de enfermedades mentales. Sí, el 2018. Recién, Sí. recién, Ujú. en 2000, hasta el 2011, en nuestra sanción de la Ley de Identidad de Género, las personas trans, para poder conseguir un cambio registral en el DNI, Sí. en los registros en general civiles, tenían que acreditar una patología mental que se llamó disforia de género, ¿no? Claro. Un diagnóstico médico de un psiquiatra, un montón de producción de prueba que tenía que mostrar cómo una persona ha vivido a lo largo del tiempo, ha vivenciado otra forma su identidad, qué sé yo, someterse a sede judicial, a un Claro. proceso, todo ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, es el propio derecho el que ya no patologiza ni criminaliza, sino que va tratando de conseguir esa transformación, ¿no? Claro. Incluso en España, que es una realidad que yo tengo muy cercana porque ahí realizo mis estudios, Sí. vos imagínate, yo lo que estoy tratando es de ejemplificarte Sí, sí, sí. qué es un discurso de odio y cómo el derecho y cómo es alcanzado por el derecho, ya Claro. sea para producirlo y reproducirlo, ya sea para prevenirlo y proteger a las víctimas, Claro. ¿no? Como es el caso de lo que estamos bregando ahora. Sí. En España, hasta la década del 60, estaba vigente una ley que se llamaba de vagos y maleantes. Y dentro de la enumeración de vagos y maleantes estaban consideradas las personas homosexuales y las personas trans materialmente incluidas. Claro. O luego se derogó esa ley y apareció otra que se llamó la de peligrosidad social. Otra vez el derecho diciendo, bueno, ya no serán criminales, vagos y maleantes, pero significan un peligro potencial en la sociedad, entonces Claro. hay que darle una gestión jurídica diferente, un tratamiento, un abordaje. Y recién, el año pasado, se sancionó la ley trans y LGTBI que recoge la idea de la autodeterminación del género como nosotros hace más de 10 años. Claro. ¿A qué voy con esto? El prejuicio social contra las personas LGTBI Sí. por razón de sus decisiones, de su identidad de género, de sus orientaciones sexuales, está reforzado por la educación, muchas veces reforzado por el derecho, Claro. y por lo tanto provoca en la gente una cierta impunidad, ¿no? De poder, Claro. de poder reproducir, de poder seguir diciendo son enfermos o son criminales o son anormales o serán pecadores si viene desde el punto de vista religioso o lo Claro. que sea, pero siempre reproduciendo desde el discurso social, desde el lenguaje y desde las prácticas institucionales también, Claro. esa estereotipación negativa en contra de nosotros, estereotipación negativa que después hace creer a la gente que nos puede discriminar, violentar y matar. Claro. Esa es la peor consecuencia de un discurso de odio, ¿no? Sí. Ahora, la diferencia con un delito de odio, que es lo que nos convoca a nosotros en estas Sí. jornadas que son académicas, que son jurídicas, pero que también te voy a contar, Sí. abiertas para todo público. Claro, que es un detalle muy importante Sí, porque sí. todos podemos ir y participar y aprender Y también. aprender sobre porque este tema, sí. y aprender porque todo esto lo vamos a abordar con un lenguaje con el lenguaje más asequible Claro. posible, ¿no? Sí, para que todos lo entendamos. Exactamente. Bueno, y lo que diferencia al discurso, el delito de odio también es una consecuencia de los discursos de odio, pero nada más que implica la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, Claro, ¿no? sí. Entonces, se dice que un delito de odio es tal cuando ya sea, por ejemplo, la lesión o el homicidio, Sí.
son cometidos lo que causó la comisión de ese delito fue el odio hacia la identidad de género, la orientación sexual de la víctima. Por ejemplo, el travesticidio en contra de Diana Zacayán, ¿no? Travesticidio, que es una nueva palabra una nueva categoría jurídica emergente que todavía se está afirmando dentro de la jurisprudencia, pero que implica poder distinguir que el homicidio en contra de la activista Diana Zacayán, que ha sido una de las precursoras de la ley de identidad de género y de la ley de cupo laboral trans también, ¿no? Que ha sido asesinada brutalmente con más de 17 puñaladas, etcétera, etcétera. Bueno, que entender que el motivo por el cual se ha cometido ese delito ha estado basado y fundamentado en el odio a su identidad de género, ¿no? E incluso probablemente a su actividad, a su activismo político en pos de los derechos de esta minoría, ¿no? Entonces, la diferencia es que el discurso puede estar encarnado por todos y todas. ¿Entendés? Incluso hoy en día y en esta coyuntura política está encarnada por quienes dirigen los destinos de nuestro país. Una clase política que está a cargo de la administración nacional o en las diferentes jurisdicciones administrativas de nuestro país, que a pesar de la responsabilidad de los cargos que ocupan, a pesar de gobernar para todos, a pesar de haber sido elegidos no por todos, pero tienen el deber y la responsabilidad de representar a todos. De representar y de gobernar para todos y todas, y en marcos constitucionales, en donde la igualdad y la no discriminación y el respeto a las minorías es un eje transversal de todo Estado democrático de derecho, ¿no? Lo mismo, sin ningún tipo de tapujo ni límite, pueden seguir reproduciendo estas ideas que nos vinculan a estereotipos negativos que tienen que ver con lo anormal, lo patológico, lo criminal, etcétera, ¿no? Eso es un discurso de odio. Se convierte en un delito cuando se lleva a cabo. Cuando se comete un delito de los tipificados en el Código Penal y uno de los agravantes es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el hostigamiento, que quizás también se puede vivir mucho y quizás sea mucho más constante o que llegar a matar o a violentar de alguna manera. Sí, pero entra también dentro de estas categorías, ¿sí? Claro, si está condenado penalmente, todo lo que esté condenado penalmente, no importa la gravedad, no importa si el delito es leve, grave o gravísimo, como suele clasificarse, siempre que esté tipificado se puede agravar por cuando el motivo es el odio a la identidad de género o a la orientación sexual no normativa, digamos, ¿no? En ese caso. Bueno, la idea es que en estas jornadas, con este panel interdisciplinar, con profesores de la facultad, pero también con invitadas de afuera, porque nos va a acompañar Milagro Mariona, que es una profesional muy prestigiosa, reconocida y la verdad que muy maravillosa de esta tierra tucumana, que viene del ámbito de la comunicación social. Va junto a Martín González, en algún momento se van a referir a la connivencia, a la complicidad que existe entre el discurso jurídico y el modo en el que los medios de comunicación pueden amplificar o enervar estos delitos de odio, estos discursos de odio, y también a plantear posibles soluciones, porque nuestras jornadas van a intentar abordar estos elementos, estos conceptos fundamentales de la manera más fácil posible. Está dirigida a los estudiantes del curso, de la materia que están cursando en este momento, pero también como parte de nuestra planificación, anualmente hacemos jornadas académicas abiertas a todo público para llevar adelante una de las tareas más elementales que tiene la universidad, una de sus funciones más elementales, que es la de extensión. ¿Qué quiere decir la extensión universitaria? Quiere decir que los universitarios vamos a salir de nuestros claustros, de las paredes de nuestras facultades y de nuestras universidades, y vamos a compartir nuestro conocimiento con el resto de la sociedad en la que estamos insertos, en este caso de la sociedad tucumana. En derecho le llamamos street law, o una voz inglesa que significa derecho en la calle, divulgación jurídica, poder decodificar ese lenguaje jurídico tan opaco, tan difícil, tan hermético, tan raro, traducir en palabras de un uso social generalizado, en palabras fáciles, y compartir con toda la sociedad
en una suerte de apertura ideológica también, porque el mundo sería diferente si todos y todas conociéramos nuestros derechos de punto y coma, ¿no? Si todos y todas supiéramos cuándo estamos siendo víctimas de un discurso de odio, de un delito de odio, si todos y todas supiéramos a dónde denunciarlo, cómo probarlo, el mundo sería diferente. Bueno, la divulgación jurídica no solamente es materia de nuestra disciplina, sino que puede suceder desde el derecho del consumidor hasta todas las ramas que se te ocurran. Pero en nuestro caso, lo que queremos es, desde la producción jurídica, desde la academia jurídica, compartir no solamente con nuestros estudiantes del curso 2024, con los estudiantes de toda la facultad, sino también con toda la comunidad universitaria y con toda la sociedad tucumana, los conceptos básicos y las reflexiones más importantes sobre qué es, cómo se produce, bien, cuáles son los alcances y cómo se lucha contra un delito, contra un discurso de odio o contra un delito de odio, ¿no? Bien, es conceptos elementales. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se identifica? Y cómo se lucha contra él. Entonces, en estos momentos nos parece importante porque lamentablemente sentimos que es una problemática creciente. Es una problemática que además desde algunos lugares se justifica. Entonces, esto es una alerta, es un retroceso muy importante después de casi 2 décadas de conquistas jurídicas y de intento de igualación, ¿no?, de la ciudadanía. Bien. Por último, Germán, me gustaría que nos digas cuándo es, horario y quienes estén interesados, cómo pueden hacer para inscribirse para participar en las jornadas. Perfecto. Las jornadas van a ser el próximo martes y miércoles 13 y 14 de agosto a partir de las 16 horas en la Facultad de Derecho, calle 25 de Mayo 471. En los paneles, además de mi intervención, nos van a acompañar Mariana Álvarez de la Cátedra de Feminismos Jurídicos, nos va a acompañar Florencia Sana y Alfredo Espíndola de la Cátedra de Derecho, Exclusión y Vulnerabilidad, y nos van a acompañar también Martín González, Santiago Barrio Nuevo, que son de mi cátedra, ayudantes estudiantiles, Martín Alvarado también nos va a acompañar, Lucas Tejera, que son aspirantes a la docencia con amplia formación en género, bueno, Milagro Mariona también, como te comenté, representando la comunicación y haciendo estos links importantes, ¿no?, de la amplificación de los discursos de odio. Van a ser 3 paneles en total. El primer día, el día 13 de agosto, un panel de 16 a 18 horas. Y el día 14 de agosto, un panel de 16 a 18 y el otro de 18 a 20. Bien. Para inscribirse hay un formulario de Google que está linkeado en nuestras redes. El Instagram es Protección Jurídica LGTBI UNT. Bien. Cuando ponen Protección Jurídica LGB ya aparece el Instagram. Nos pueden seguir y linkear el formulario de inscripción. Bien. O también pueden, si no alcanzan a esa posibilidad, si se complica o no tienen un dispositivo a la mano, pueden ir directamente el día de la jornada. El primer día de la jornada, antes del primer panel, nosotros vamos a inscribir a las personas que no pudieron hacerlo digitalmente, lo vamos a hacer a mano. Y todo esto, y la inscripción es importante porque aquellas personas que estén interesadas en una certificación sobre esta formación van a poder obtenerla, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que trabajan en cuestiones relacionadas al género, a la diversidad, de otros ámbitos, pueden obtener su certificado de formación en estos temas. Bien, muchísimas gracias, Germán, por haber venido y por habernos dejado esta hora con una charla muy linda. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y así cerramos este episodio de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120. Estos trailers que a partir de hoy salen con diferentes destinos en la primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología en un tema tan sensible que tiene que ver con la vida del ser humano. Todos pongamos un granito de arena, que estamos, en momentos difíciles, muy contentos de poder llevar la salud a cada uno de los vecinos de Tucumán, vivan donde vivan. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2 litros y cuarto del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas. Por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Dejamos inaugurada, junto al señor Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez, la nueva oficina del punto de denuncia en el centro cívico, ubicado en el barrio BGH de nuestra ciudad. El mismo tiene como objetivo recepcionar las denuncias de conflictos penales, establecer un sistema comprensible, eficiente e informal de atención al público en general. De esta manera se eliminan las barreras que pudieran existir entre las personas y la justicia. Seguimos trabajando juntos por una ciudad más segura y conectada. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hola Lucy, ¿cómo estás? Che, ¿viste? Sí, lo que vino de luz, qué increíble. El doble va a ser ahora. No, es una locura. Hay que apagar las luces, todas, de afuera también. Apaguen la luz. ¿En serio? Apaguen la luz, son las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5. No les puedo creer. No hay nadie en esta habitación. Apaguen la luz. ¿Dónde están, chicos? ¿Esto también prendido? ¿En serio han prendido el aire? No les puedo creer. Esto es lo que más gasta. ¿Dónde están? Apaguen la luz, vayan a disfrutar el día. Miren ese sol. ¿Saben la eléctrica enchufada? ¿Saben lo que gasta esta resistencia? ¿Saben lo que nos va a venir de luz? ¿Dónde está el cargador si no lo usan? Por favor, chicos, ¿dónde están? No les puedo creer. Leyendo con lámpara, con este hermoso día. Aprovechen la luz del día. Apaguen las luces. Se puede leer tranquilamente con la luz del día. Por favor, ¿dónde andan? Vayan a jugar afuera. Disfruten el día. ¿Qué les dije? Si al mundo quieren cuidar, la luz tienen que apagar. ¡Apaguen la luz!
Inaugurar oficialmente el Instituto Superior para el Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán, y digo que es histórico ya que hasta hoy no lo teníamos y todo el personal se venía preparando y capacitando en el Instituto de la Policía de la provincia de Tucumán. Por eso cuando ya tengamos habilitado Benjamín, habilitado Delfín Gallo, habilitado Las Talitas, no hay duda que estaríamos incrementando y agregando en la provincia de Tucumán más de 1.300 plazas en general. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12 y 30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.